Y seguimos con las entrevistas ahora con el gran triunfador que está entrando en Lima, en todo Lima, Milder Oré. ¿Cómo está Milder? Un saludo para Full Ritmo. ¿Qué tal, Julián? Un saludo para Full Ritmo y te felicito por estos trabajos que se vienen realizando, bueno, en este año 2013 y que sigan los éxitos también, pues. No, gracias también a los artistas y en especial en tu caso, Milder, la confianza que nos das, ¿no? Para seguir trabajando la difusión de la música andina, en este caso de tu música. Sí, bueno, estoy muy agradecido de tu persona también por dedicarle bastante a tu trabajo a la revista Full Ritmo. Y bueno, hemos salido en una portada y muy agradecido por ello. Y bueno, acabo de llegar de Ucayali, hemos estado anoche en el aniversario de un pueblo de Ucayali y bueno, estoy un poco cansado, pero... ¿Sigues con la chamba? Sigo con la chamba. Eso es lo bueno, ¿no? Cuando uno trabaja hay frutos, ¿no? Porque el trabajo te rinde, ¿no? Cuando tú trabajas se proyecta el artista, ¿no? Porque no hay artistas que vienen a dormir nomás, ¿sí? Yo te veo acá en Asangro, donde está el point de todos los artistas, las imprentas, los afiches, los volantes. Exacto, tengo que seguir trabajando porque, bueno, tengo una empresa de espectáculos y un salón de espectáculos en Ica, entonces tengo que seguir trabajando como artista y también haciendo un poco de empresa, ¿no? A propósito de Ica, estás haciendo el segundo aniversario del restaurante latinoamericano, ¿no? Sí, bueno, estamos realizando el segundo encuentro por el aniversario del Recreo Restaurante Embajada Latinoamericana. Embajada Latinoamericana. Y bueno, estamos programando una cartelera de artistas, espero que todo esto salga de lo mejor porque así siempre lo hacemos y bueno, eso es la novedad que tenemos para este fin de mes. ¿Es el 26, 27? El 27 de enero de este mes estaremos en un gran concierto con comidas típicas y bueno, el desfile artístico y bueno, tenemos la piscina, tenemos la cochera para vehículos y bueno, todo este evento está garantizado totalmente. En la nota que escribimos sobre Milder Oré me hablas que ya hay otro mercado, ya no tanto el sureño, sino el mercado norteño se ha aperturado hacia la música de Milder Oré. En este caso podemos decir que el Perú es grande, el Perú es infinitamente grande. Exacto, cada vez viajamos a más pueblitos y creo que el norte nos ha abierto las puertas también y estamos recorriendo todo el norte del país, Amazonas, Tumbes. Y bueno, próximamente tenemos ya un contrato para Ecuador, estaremos a fines de febrero, estaremos viajando a Ecuador para cumplir con un concierto por allá y espero que nos vaya bien también. Milder, y ahora que estás viajando por todo el Perú, las puertas de Europa, Estados Unidos, ¿algún proyecto para afuera? Bueno, en el mes de mayo tenemos el proyecto de viajar a Estados Unidos. Primicia, a Estados Unidos, ¿ya confirmado todavía? Sí, está confirmado el viaje, nomás falta algunos documentos. La visa. Claro, la visa estamos gestionándolo ya y bueno, el contrato está hecho prácticamente. Y bueno, espero que todo esto salga de lo mejor y bueno, tener unas buenas experiencias por otros países. Muchas gracias, Milder, y despídete para todos tus amigos de Full Ritmo. Bueno, agradezco esta entrevista, Julián, y bueno, un saludo muy especial para todo el equipo de Full Ritmo y sé que este año va a crecer cada día más y bueno, le deseo muchísima suerte a este gran proyecto. Gracias, maestro, suerte. Gracias.